Bueno, comencemos, ¿no? Entonces nosotros queremos, pues yo quiero resolver este problema que dice salto vertical sin carrera, ¿no? Entonces lo que nos da es lo siguiente, dice el jugador de baloncesto Darrell Griffith saltó una vez 1,2 metros o 4 pies sin carrera, o sea, estando quieto saltó de una altura de 1,2 metros. Esto significa que subió 1,2 metros después de que sus pies se despegaron del suelo, se separaron del suelo. Griffith pesaba 890 newtons. Entonces nos preguntan qué rapidez tenía al separarse del piso. Entonces esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué rapidez tenía al separarse del piso? Entonces yo antes de comenzar a hacer, en teoría quería mostrarles una imagen, ¿sí? Sí, entonces esta imagen es la que quiero mostrarles. ¿Listo? Entonces miren, aquí con esto quiero indicarles esto, ¿no? Entonces aquí para poder entender este movimiento tenemos que estudiar un poquito la tercera ley de Newton, ¿no? ¿Y qué nos dice la tercera ley de Newton en palabras? En palabras nos dice que la fuerza que yo hago sobre un cuerpo, digamos que yo quiero empujar algo, qué sé yo, digamos que yo quiero empujar una mesa, ¿no? Y yo le aplico una fuerza a esa mesa, ¿sí? Entonces me dice que la fuerza que yo aplico a la mesa es igual que la fuerza que la mesa aplica sobre mi cuerpo, ¿sí? O sea que si yo empujo la mesa hacia la derecha, la mesa me empuja a mí con la misma fuerza que yo le empujo a la mesa, pero hacia la izquierda, ¿sí? Entonces por esa razón nosotros saltamos, podríamos decir, ¿no? Miren aquí en esta parte, ¿no? En el primer movimiento, ¿sí? En este primer movimiento tenemos una persona que comienza a saltar, ¿no? Entonces uno, ¿qué hace aquí? Uno como que empuja a la tierra hacia abajo, ¿sí? Como que uno está empujando a la tierra, ¿sí? ¿Y qué hace la tierra? Reacciona empujándonos en sentido opuesto, o sea, hacia arriba, ¿sí? Esa es la tercera ley de Newton, ¿no? Y nos va a empujar con la misma fuerza que nosotros empujemos a la tierra, ¿sí? Pero hacia arriba, ¿listo? ¿Y qué pasa con esa fuerza que nos empuja? Pues, ¿no? Que nos va a dar vamos a empujar durante un tiempo, no va a ser un tiempo pequeño, ¿no? Digamos que dura este movimiento, es el primer movimiento de aquí, ¿no? Durante ese movimiento, como la tierra nos empuja hacia arriba, nosotros vamos a ganar una velocidad, ¿no? Que va a ser la velocidad inicial, ¿sí? Que esa velocidad va a ser justo la que tenemos justo cuando despegamos los pies del piso, ¿sí? Y va a estar dirigida hacia arriba, ¿no? Y esa velocidad inicial es la que yo quiero encontrar, ¿no? Bueno, aquí es como de cómo se origina esa velocidad, ¿no? Entonces miren que aquí tengo una velocidad inicial cuando apenas despego los pies del piso, ¿no? Eso, entonces con esa velocidad inicial yo voy a saltar, ¿no? O esta persona salta, ¿no? Salta hasta que su velocidad final es 0, ¿no? Porque cuando la velocidad hacia arriba es 0 ya deja de subir, ¿no? Y va a comenzar a caer otra vez, ¿listo? Entonces eso es como los pasos que uno hace para saltar sin carrera, o sea, para saltar simplemente estando quieto, ¿no? Eso es lo que quería que entiendan un poquito. Entonces aquí en los saltos se aplica la tercera ley de Newton, pues puedo decirlo así. ¿Listo? Entonces me preguntan a mí qué rapidez tenía al separarse del piso, ¿no? Entonces yo conozco esta ecuación, pero que la voy a escribir en vez de x quiero poner un y, ¿sí? Entonces yo tengo que es y final menos y inicial, ¿no? ¿Sí? Esta la estamos llamando 1. Listo, entonces con esta ecuación que tenemos nosotros, miren, queremos encontrar, ¿qué nos piden? ¿Qué rapidez tenía al separarse del piso? O sea que queremos encontrar la velocidad inicial, ¿no? Queremos encontrar esa. Nosotros ¿qué conocemos? Conocemos la posición inicial, sí la conocemos, sí, porque inicia desde el piso, ¿no? Y sabemos cuál es la posición final, ¿no? Si la conocemos, porque sabemos que subió
1,2 metros. La aceleración también la conocemos porque es la aceleración de la gravedad. ¿Listo? La velocidad final, que es esta de aquí, también la conocemos porque es la velocidad final, o sea, cuando ya deja de subir. O sea que esta de aquí va a valer 0, ¿sí? Porque es la velocidad final cuando ya alcanza los 1,2 metros, o sea, su altura máxima, ¿no? Y en ese punto, pues un cuerpo ya deja de subir, entonces su velocidad es 0 y comienza a caer. ¿Listo? Eso, entonces, con esta ecuación yo ya le he explicado cómo se resuelve, cómo se obtiene, ¿no? No sé si se la aprendan de memoria o no, pero hay un proceso como para obtener esta ecuación. Yo ya lo he resolvido en algunos videos, ya lo he resuelto en algunos videos por allá atrás. Yo creo que en un par de videos he hecho el proceso de cómo obtener esta. Entonces les recomiendo que miren, que revisen los videos, o si quieren que lo haga de nuevo en otro video más, me piden, me lo escriben en el comentario y yo lo hago, ¿no? De cómo se obtiene esta ecuación. ¿Listo? Ahora simplemente la voy a aplicar. Entonces yo quiero obtener b sub 0, ¿no? Entonces tengo que despejar este b sub 0. Entonces, ¿qué hago? Miren que yo tengo un 2a dividiendo, entonces lo tengo que pasar acá a multiplicar, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces al pasar a multiplicar eso nos queda 2a multiplicado por y menos y inicial, ¿no? Y esto es igual a b cuadrado menos b sub 0 al cuadrado, ¿no? Quiero despejar b sub 0, entonces miren que este está negativo, ¿no? Entonces ¿qué voy a hacer yo? Lo paso acá al otro lado, pero positivo porque cambia de lado, ¿no? Y este que está positivo lo cambio acá al otro lado, pero negativo, ¿sí? Intercambio esos dos. Entonces nos va a quedar b sub 0 al cuadrado igual a b cuadrado menos 2 veces a por y menos y sub 0. Ahí quedaría, ¿no? Eso, ya voy a despejar b sub 0, ya casi lo tengo, ¿sí? Ahora que sigue, miren que el b sub 0 al cuadrado pues tiene un cuadrado, ¿no? ¿Y cómo quito un cuadrado? Pues sacando raíz cuadrada a ambos lados del igual, ¿no? Entonces si saco raíz cuadrada, yo puedo hacerlo aquí con otro color para que lo miren. Saco raíz cuadrada aquí y saco raíz cuadrada aquí, así, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Como aquí la raíz cuadrada cancela el cuadrado, nos queda b sub 0 igual a la raíz cuadrada de b cuadrado menos 2 veces a por y menos y sub 0, y ahí quedaría, y esto está con raíz cuadrada. ¿Listo? Ahí ya despejé b sub 0, que es lo que me piden, ¿no? Ahora sí tengo que reemplazar los datos que conozco, porque todos estos de acá ya los conozco. ¿Sí? Entonces b sub 0 es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea la velocidad final al cuadrado. Y como les había dicho que la velocidad final es 0, porque cuando llega a la parte más alta, cuando uno salta o cuando uno tira algo hacia arriba, cuando alcanza su altura máxima, ese cuerpo deja de subir, ¿no? O sea que se alcanza una velocidad que es igual a 0. Y cuando alcanza la velocidad que es igual a 0, luego empieza a bajar, ¿no? Que comienza a ganar velocidad otra vez, ¿sí? Entonces, por tanto, este valor de aquí es 0 y no lo voy a colocar porque 0 al cuadrado da 0, entonces nos va a dar lo mismo. Así que tengo menos 2, ¿no? Y tengo que multiplicarlo por la aceleración, pero la aceleración es menos 9,8, ¿no? 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? El menos indica que la aceleración pues a uno lo jala hacia abajo, ¿no? ¿Por qué le coloco el menos? Porque yo estoy considerando que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿sí? Entonces, como la gravedad siempre jala a los cuerpos hacia abajo, entonces se va a ir con un negativo, ¿sí? Y eso lo tengo que multiplicar por... ¿dónde está? Lo tengo que multiplicar por la posición final menos la posición inicial, ¿no? La posición final la conozco, que es a donde tiene que subir, ¿no? Y dicen que lo máximo que sube es 1,2 metros, ¿no? Sí, eso me lo da el dato. Y la posición inicial es desde donde parte, ¿no? Como inicia desde el suelo, y yo considero el suelo como 0, entonces ahí va a ir un 0. Y pues como es un 0 no lo colocamos. Y cerramos. Y ya tenemos que hacer eso en la calculadora. Miren que adentro de la raíz tengo menos por menos más. Por más, ¿no? Nos va a quedar positivo. Entonces nos va a quedar un número real. ¿Sí? Entonces no hay problema. Pero lo que tenemos que hacer es eso, es hacer esa raíz cuadrada, a ver cuánto da.
nos queda que la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 1.2, y esto nos da 4.85. 4,85 y nos queda esto en metros sobre segundo. Sí, miren, porque miren las unidades, yo tengo segundos al cuadrado abajo, ¿no? Y arriba tengo un metros que voy a multiplicar por otro metro, ¿no? Entonces nos va a quedar aquí metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, al sacar raíz, ¿qué? Gracias. Entonces, al sacar raíz, al metros cuadrados sobre segundo al cuadrado nos queda metros sobre segundo, que es esto que tengo aquí, ¿no? Y listo, ya tengo la primera respuesta. ¿No? Bueno, continuemos. Ahora la segunda, la pregunta B dice: si sus pies tardaron 0,3 segundos en separarse del piso después de que Griffith inició su salto, ¿qué aceleración media tuvo mientras estaba empujando contra el piso? ¿Qué aceleración media, magnitud y dirección tuvo mientras estaba empujando contra el piso? Dice. ¿No? Entonces, pues nos preguntan por aceleración media, ¿no? Entonces aquí hagamos. Nos dice B, ¿no? Por aceleración media. ¿Qué es la aceleración media? La aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que tardan en alcanzar esa velocidad, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen los datos? Pues que la velocidad final es ahora esta velocidad con la que ya sale, ¿no? O sea, la velocidad final es... Aquí estamos hablando del movimiento que mientras empuja, desde que comienza a empujar al suelo y hasta el momento en que justo alcanza a separar los pies del suelo, ¿no? O sea, este no es el salto, sino es el movimiento del empuje, ¿sí? O sea, es mientras uno hace la fuerza en el piso y termina cuando cuando apenas despega los pies del piso, ¿no? Entonces, en este sentido, la velocidad final, en este caso, va a ser la velocidad que tiene la persona cuando justo separa los pies del piso, que en este caso es esta de acá que acabamos de encontrar, ¿sí? ¿Y la velocidad inicial cuál es? Pues la velocidad inicial va a ser 0, porque cuando apenas empieza a empujar no tiene ninguna velocidad, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Y el tiempo, pues nos dice que aquí el problema nos da el tiempo, ¿no? Nos dice que si sus pies duraron 0,3 segundos en separarse del piso, ¿no? Entonces ese es el tiempo que dura ese movimiento, ¿sí? Entonces tenemos que esto es igual a 4,85 metros por segundo sobre 0,3 segundos, ¿no? ¿Sí está bien? 0,3 segundos. Sí. Eso, con esto ya tenemos la aceleración. Entonces tenemos que 4.85 dividido entre 0,3, 4.85 dividido entre 0.3 es igual a 16,17, podríamos colocarle. ¿Sí? Entonces nos queda que esto es igual a 16,167, ahí quedaría mejor, metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esa es la magnitud de la aceleración que adquiere la persona, ¿no? Pero ¿hacia dónde apunta esa aceleración? Como la velocidad que alcanza mientras se acelera es hacia arriba, y además aumenta su velocidad porque va desde 0 hasta 4.85,
podemos decir que la aceleración apunta hacia arriba, ¿sí? Porque igual el cuerpo se va a mover hacia arriba en ese momento. Y la velocidad también apunta hacia arriba, porque cuando sale, el cuerpo sale moviéndose hacia arriba, ¿sí? Y como el hacia arriba tomamos como positivo, dejamos que la dirección de la aceleración es positiva o y positivo, y su magnitud es esta que obtuvimos aquí. Así que rapidez tenía, a ver, ¿dónde está? Si sus pies duraron 0,3 segundos en separarse del piso después de que Griffiths inició su salto, ¿qué aceleración media, magnitud y dirección tuvo mientras se estaba empujando contra el... Listo, ¿no? Ya tenemos el punto B. Vamos a hacer el punto C. El punto C dice: dibuje su diagrama de cuerpo libre. En términos de la fuerza del diagrama, ¿qué fuerzas actuó sobre Griffith? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso B para calcular la fuerza media que aplicó sobre el piso. A ver, entonces en el inciso C nos dice: dibuje el diagrama de cuerpo libre. Véase la figura, la sección 4.6. Bueno, en términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actuó sobre Griffith? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso B para calcular la fuerza media que actuó sobre el piso. Listo. Entonces aquí nos piden que hagamos un diagrama de cuerpo libre, pero no cuando la persona está en el aire, sino que cuando está haciendo el salto, o sea, cuando está en el piso todavía, ¿no? Entonces C, ¿sí? Este diagrama que voy a hacer es considerando que la persona está empujando la tierra, o sea, cuando tiene los pies en el piso todavía, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la primera fuerza que actúa sobre la persona? Pues va a ser el peso de ella, ¿no? Y ese peso pues siempre a uno lo tira hacia abajo, pues lo jala hacia abajo, ¿no? Porque es debido a la gravedad, ¿sí? Esta es la fuerza que se debe a la gravedad, ¿sí? Entonces llamémoslo pesa W. Esas son las fuerzas. ¿Y qué otra fuerza se ejerce sobre la persona, ¿no? Sobre la persona se va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que la voy a llamar F. ¿Y esta fuerza, quién ejerce esta fuerza? Pues esta fuerza es la fuerza que ejerce la tierra sobre la persona, ¿sí? Pero ¿qué magnitud tiene? Pues va a tener la misma magnitud que la fuerza que ejerce la persona sobre la tierra, ¿no? O sea, esta magnitud es por la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, listo. Yo sé que por la segunda ley de Newton, yo sé que la fuerza total, bueno, esta llamémosla fuerza de reacción, llamémosla, ¿listo? Entonces yo aquí le voy a colocar que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza total, coloquémosla aquí, fuerza F. La sumatoria de fuerzas que voy a suponer que se llama F, ¿listo? Esa va a ser la fuerza total. Va a ser igual a la fuerza de reacción, que yo la llamo fuerza R, que es la que la tierra ejerce sobre la persona que salta, ¿no? Y la dejo positiva porque el vector está apuntando hacia arriba, ¿no? Y más el peso, ¿sí? Pero el peso, como apunta hacia abajo, esto va a ir hacia abajo, negativo, ¿no? Esto aquí tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Porque la segunda ley de Newton nos dice eso, que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? ¿Y yo qué conozco? Yo conozco el peso de la persona, si lo conozco. Conozco la masa de la persona, no la conozco, pero la puedo encontrar, fácil, ¿sí? Y conozco la aceleración que obtiene la persona cuando salta, y sí la conozco porque la acabamos de obtener, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza de reacción, o sea, la fuerza que la persona hace sobre la tierra, eso es lo que nos preguntan. Dice ¿qué fuerza neta actúa sobre Griffith? Sí, eso es lo que me preguntan, ¿no? ¿Qué fuerza actúa sobre Griffith? Entonces esa es la que nos preguntan, sí, porque la fuerza de reacción es la que actúa sobre la persona, ¿no? Entonces eso es igual a masa por aceleración más el peso, ¿no? Porque el peso está negativo acá, lo cambio de lado y nos queda positivo, ¿no? Y el peso acá es igual, pues el peso es igual a masa, bueno, este es masa por aceleración, está bien, ¿no? Y más el peso, pero el peso es masa por la gravedad, ¿sí? Eso, entonces, por la aceleración de la gravedad. Entonces tengo que Fr es igual a, puedo factorizar la masa, ¿se dan cuenta? Masa factor de A más G, ¿no? Y esto es igual,
Vamos a ver si tengo la masa por aquí o tengo que encontrarla, que no recuerdo si me dan. Me dan el peso de la persona, ¿no? Dice que pesaba 890 newtons, ¿sí? Eso, entonces primero tenemos que encontrar la masa con el peso, ¿no? Entonces yo tengo que el peso, lo conozco, es igual a m por g, ¿no? Entonces m es igual a w sobre g, ¿no? Y ya con esto ya reemplazo esto, lo reemplazo aquí, ¿sí? Y nos queda entonces que la fuerza de restitución, o la fuerza de reacción, perdón, es igual a w sobre g por a más g, ¿no? Y si yo multiplico eso, nos queda que w factor de a sobre g más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la g pasa a dividir a la a y a dividir la g, ¿no? A sobre g queda igual, pero g sobre g es 1, ¿sí? Y ahí nos quedaría más, un poco mejor, ¿no? Eso, entonces ya hagamos números. Entonces nos dice que esto es igual a w, pero el peso ¿cuánto vale? Según esto el peso vale 890 newtons. 890 newtons, ¿no? Ese es el peso. La aceleración vale 16,167, ¿sí? 16,167, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado más 1, ¿sí? Y hacemos todo eso en la calculadora, ahora sí. Entonces yo voy a hacer así: 16.167 dividido entre 9.8 igual más 1 por 890 por 890. Esto nos queda 2358.23. Nos queda 2358,23 newtons, ¿sí? Y esa sería la fuerza que de reacción, o sea, que se ejerce sobre, que la Tierra ejerce sobre la persona, ¿no? ¿Sí? Esa sería la fuerza neta. La fuerza neta no, perdón. La fuerza que ejerce la Tierra sobre la persona. ¿Listo? Y eso sería todo. A ver. Sí, ¿no? Y eso es lo que nos preguntan. Las leyes de Newton y los resultados del 16B. Para calcular las fuerzas. Ah, perdón. Aquí la primera pregunta que me hacen es ¿cuál es la fuerza neta que actuó sobre Griffith? ¿Sí? Entonces esta no es. Esta es para la siguiente. La fuerza neta que actuó sobre Griffith es la suma de las dos fuerzas que están ahí, ¿no? O sea que la fuerza neta, perdón, sí, hagámosle la fuerza neta, es igual pues a la fuerza que es el peso, perdón, a la fuerza de reacción que va hacia arriba porque es positiva menos el peso, ¿no? Entonces la fuerza neta es igual a la fuerza de reacción que la acabamos de obtener, que es 2358,23 newton menos el peso, que el peso es 890 newtons, ¿no? Entonces la fuerza neta va a ser 2358.23 menos 890. Esto nos queda que es 1468.23. 1468,23 newtons, ¿no? Esta es la fuerza neta. Esta es la primera pregunta que nos hacen, ¿no? Si nos preguntan por la fuerza neta, ¿cuál es la fuerza neta que actuó sobre Griffith? Esa es la fuerza neta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que para encontrar la fuerza neta, primero debíamos encontrar la fuerza de reacción, ¿no?
Listo, entonces ya tenemos la fuerza neta. Ahora sigue, use las leyes de Newton y los resultados de del inciso B para calcular la fuerza media que aplicó sobre el piso. ¿Sí? Y la fuerza media que aplicó sobre el piso, pues es esta, la fuerza de reacción que nosotros calculamos aquí, ¿no? Entonces esta sería como la fuerza media aplicada sobre el piso, y esta es la fuerza neta que actuó sobre la persona, ¿no? Entonces aquí podemos escribir así, fuerza neta, como para que se mire. Y esto de aquí sería la fuerza media, ¿no? ¿Listo?